Y este tema lo he titulado, y hoy lo vamos a culminar, crecer. Hemos estado hablando de este tema durante 4 domingos. Y los primeros domingos escuchamos el por qué debemos crecer y cuál es la importancia de nuestro crecimiento, por qué es importante el crecimiento. Hoy vamos a ver cómo crecemos también. Pero la palabra crecer es sinónimo de progresar, avanzar, de prosperar. Su significado es ir en aumento, y eso es bíblico, está en Proverbios 4:18. Pero una de las cosas importantes que nosotros debemos captar como iglesia o entender es que Dios nos ha elegido a nosotros con un propósito. A todos los que estamos acá, Dios nos ha elegido con un propósito. Todos los que estamos aquí no estamos por casualidad, sino por un propósito divino. Dios no elige gente preparada, Dios va preparando y capacitando a todo aquel que elige. Porque muchas veces Dios nos llama y nos elige, pero a veces no nos sentimos capacitados, no nos sentimos calificados al llamado que Dios nos está haciendo. Pero el primer propósito para el cual Dios nos elige y nos llama es para transformar nuestras vidas, pero nuestras vidas tienen que ser transformadas a través de un proceso de crecimiento espiritual o a través del crecimiento espiritual. La Biblia lo dice en Juan 15:16 y le va a salir en pantalla en la Nueva Versión Internacional. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los voy a comisionar para que vayan y den fruto y ese fruto perdure. Lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a través de este pasaje es que Él fue el que tomó la decisión de escoger a sus discípulos. Yo fui el que los elegí a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, les dijo Jesús. Yo fui el primero de tomar la decisión de elegirlos a ustedes. Pero también a ustedes les corresponde tomar la decisión de aceptar o rechazar el llamado que yo le estoy haciendo. Al igual que a los discípulos, Dios nos ha elegido a nosotros. Nosotros no elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Entre tanta gente que hay en este municipio, hablando del municipio de Morán, Dios te eligió a ti, no importando el sector, no importando tu estatus social, no importando tu vida profesional. A Dios no le importa eso. A Dios le importa es tu vida, tu corazón y el propósito que Él va a llevar a cabo en ti y en tu generación. Pero Dios nos eligió a nosotros, nosotros no elegimos a Dios. Y no solamente nos elige y nos llama para conectarnos con el corazón de Dios, sino para comisionarnos, delegarnos, asignarnos una tarea. Y es que nosotros comencemos a dar fruto, pero un fruto que permanezca a pasar del tiempo. Un fruto trascendental en la vida, tiene que perdurar, dijo Jesús. Y el fruto de nosotros tiene que perdurar. ¿Y cuáles son los frutos, pastor? Usted lo puede leer en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu, el amor, la paciencia, la bondad, la templanza, la devoción por Dios, el afecto. Todos esos son frutos que nosotros como hijos de Dios tenemos que dar o debemos dar. Pero ese fruto no puede ser por días, por meses, por semanas, tiene que perdurar hasta que partamos de esta tierra. Y uno de los frutos que tenemos que dar, y está en Mateo 3:8, es fruto de arrepentimiento. Por eso en Mateo 3:8 dice, produzcan fruto, dijo Jesús, que demuestren arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento es un cambio de actitud. Y esto significa que nosotros debemos mostrar con nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, que hemos cambiado realmente de actitud. Pero para que nuestros cambios sean notables, para que sean visibles en nuestras vidas y poder experimentar las bendiciones que Dios tiene destinadas para nosotros, tenemos que pasar por un proceso de crecimiento espiritual. Para que tu cambio y mi cambio se haga visible, palpable ante los ojos de los demás, todos nosotros tenemos que pasar por un proceso de crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, recuerde bien, iglesia, no es instantáneo, no es automático, no se da por eventualidad, por casualidad, se da por intencionalidad. Y nosotros tenemos que aprender a ser intencionales en nuestro crecimiento espiritual. Y la intencionalidad significa vivir de una manera que nosotros podamos llegar a un nivel de conciencia y responsable acerca de nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que vivir de esa manera, ser intencional. Y vivir intencional es un arte que nos permite elevar nuestro nivel de conciencia y responsabilidad en cuanto a nuestro crecimiento. Nos permite elevar nuestro nivel de conciencia y responsabilidad en cómo invertir el tiempo, mi esfuerzo y mi dinero en mi crecimiento espiritual.
El crecimiento espiritual también está relacionado con el aprendizaje. Escuche bien, el aprendizaje siempre va a aumentar en nosotros la capacidad para solucionar problemas. Porque a veces nosotros no tenemos esa capacidad para solventar un problema. No sé si a usted le pasó en algún momento o le está pasando o le ha pasado, que a veces se presentan desafíos, conflictos, desacuerdos en nuestras vidas y a veces no tenemos la capacidad para solucionar ese problema. Porque no hemos aprendido cómo enfrentar los problemas. Entonces reaccionamos de una manera incorrecta, reaccionamos de una manera ofensiva, reaccionamos de una manera defensiva, reaccionamos de una manera violenta, porque no estamos capacitados para solucionar problemas. ¿Cuántos problemas no se me presentaron a mí antes de llegar a la iglesia, antes de conocer al Señor, antes de conectar mi corazón a Dios? Se me presentaron muchos problemas en mi relación matrimonial, en mi parte laboral, y no tuve la capacidad para solventar esos problemas. ¿Por qué? Porque lo que hacía era esconderme, huir, abandonar y no enfrentar los problemas. Por eso el aprendizaje aumenta esa capacidad para solventar problemas. También aumenta la capacidad para responder de manera correcta ante los desafíos de la vida. Los desafíos de la vida, iglesia, van a ser constantes, siempre van a estar presentes en nuestras vidas. Los desafíos no se van a terminar. En el mundo tendré aflicciones, dijo el Señor, pero cobra ánimo, porque yo estoy con ustedes. Y está con nosotros, ¿para qué? Para darnos la fortaleza, la capacidad y la sabiduría para responder a esos desafíos que usted y yo siempre vamos a enfrentar. El aprendizaje también aumenta la capacidad de adaptarnos rápidamente a distintos tipos de ambiente. Y creo que nosotros hemos desarrollado esa capacidad como venezolanos, porque nos hemos adaptado a distintos cambios económicos, sociales, espirituales, educativos, y todavía nos seguimos adaptando, porque hemos aprendido a desarrollar esa capacidad de adaptación. Hemos aprendido a adaptarnos rápidamente a estos ambientes tóxicos que estamos viviendo hoy en día. Por eso tenemos que aprender, desaprender y aprender. Y para eso nos congregamos, para desaprender y aprender. El aprendizaje, dice, la capacidad de aprendizaje, nos lleva a rectificarnos también nuestro comportamiento y moldear ciertas conductas ineficaces y adquirir habilidades sociales. Cuando usted desarrolla esa capacidad de aprender, también ese aprendizaje lo va a llevar a rectificar conductas y comportamientos. Siempre nos va a llevar a eso, a rectificar conductas y comportamientos. Cada vez que yo analizo o voy a predicar o leo un mensaje, un versículo o leo un libro, siempre me veo en ese espejo, me veo yo. Yo no busco ver a otros para que rectifique su comportamiento, me veo yo primero. Porque la palabra es como un espejo para nuestra alma, me tengo que ver yo. El error de muchos es que cuando se da una palabra como esta, de crecimiento, de avance, espiritualmente hablando, siempre nos enfocamos en el que tengo al lado. En mi esposo, en mi esposa, en mi hijo, en mi hermano, en el tío. No, enfóquese en usted. Tiene que verse usted. Me tengo que ver yo. Porque la palabra me hace ver los comportamientos y las conductas tóxicas que yo estoy viviendo, que estoy manifestando. Entonces yo me veo en ese espejo y yo empiezo a rectificar, porque yo aprendo para mí. Porque si yo mejoro, va a mejorar mi ambiente, mi entorno, mis relaciones. Pero esto es personal. El crecimiento es personal. Usted no crece por otro, usted crece porque usted es intencional en su propio crecimiento. Yo soy intencional en crecer cada día, como pastor, como esposo, mejorar como padre, como ciudadano, como hermano, como amigo, pero cada día soy intencional en mi crecimiento. Pero tengo que aprender. Pero el aprendizaje, escuche bien, activo es un proceso de formación orientado. Un creyente, un matrimonio, una iglesia es considerado activo cuando se involucra en un proceso de aprendizaje. Todos tenemos que activarnos e involucrarnos en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de formación que es orientado. Por eso el aprendizaje no solamente usted lo va a desarrollar los domingos, no, lo desarrolla en 3 días de semana, cuando se conecta con los grupos de conexión, los grupos pequeños.
Por eso dice que el aprendizaje es un proceso activo. Yo me activo, yo soy proactivo y me involucro en aprender cada día más. Por eso hablamos de intencionalidad. La intencionalidad tiene que ver con ser activo para involucrarme en ese proceso de crecimiento. Por eso un creyente es considerado activo cuando afina sus oídos también a la voz de Dios. Cuando usted agudiza sus oídos a la voz de Dios, un creyente, una iglesia es considerada activo en su proceso de aprendizaje cuando tiene un espíritu enseñable, y esto es clave. Porque hay personas que son difíciles, hermanos, para enseñar. Hay personas que se niegan a ser enseñados, a ser corregidos. ¿Sí se me escucha la voz cuando retiro el micrófono? Hay muchas personas que son difíciles de enseñar. Les cuesta que se les corrija. No tienen un espíritu enseñable. Y un espíritu enseñable tiene que ver con humildad. Yo, aún siendo pastor, siempre busco aprender de otros. Cada vez que yo hablo con alguien, yo tengo ese espíritu enseñable. Cada vez que voy a reuniones con los pastores, en las reuniones de pastoreo de pastores, siempre llevo un espíritu enseñable. Porque quiero aprender, quiero crecer cada día más. Porque a medida que yo me involucro en ese proceso de aprendizaje, voy creciendo, voy mejorando, voy avanzando, porque para eso Dios nos diseñó, ¿no? Dios nos diseñó para crecer y avanzar en la vida, no para estar estancado. Por eso una persona que se involucra en su proceso de aprendizaje analiza la información, analiza el mensaje con toda humildad, acepta correcciones y consejos, acepta que sabe muy poco del tema. Hay personas que quieren ser dogmáticas, quieren sabérsela toda, que usted le va a dar un consejo y de repente le sale que él sabe ya lo que uno le va a decir. Son difíciles para enseñar, son dogmáticos. Eso es lo que se llaman sabelotodo. No sé si usted se ha encontrado con una persona que usted le va a hablar y le va a dar un consejo, todo lo sabe. Entonces una persona es considerada activa en su proceso de aprendizaje cuando acepta que sabe muy poco del tema. Eso es tener un espíritu enseñable. Sí, enséñame, hermano, porque sé muy poco de lo que me estás diciendo, quiero aprender. Eso es tener humildad, hermano. Una persona es considerada activa cuando acepta que muchas de las ideas o pensamientos, conceptos que tiene hoy en día son erróneos, son incorrectos. Esto significa, mi querida iglesia, que si dejamos de aprender, recuerde siempre esto, dejamos de crecer. Y si dejamos de crecer, dejaremos de ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores creyentes y mejores ciudadanos en el día de mañana. Por eso algo importante que debemos recordar, es que el paso más importante en el crecimiento espiritual es volvernos conocedor de nosotros mismos, de lo peor y lo mejor. Cada quien se debe analizar y conocer lo peor y lo mejor de nosotros mismos, porque si nosotros no crecemos, no vamos a cambiar. Y si no cambiamos, realmente no estamos viviendo y no estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Por eso recuerde bien, el camino a la excelencia, a la perfección, a la madurez de nosotros como iglesia es un proceso de crecimiento progresivo que va de adentro hacia afuera. El crecimiento nunca es exterior primero y después interno. El crecimiento va de adentro hacia afuera. Y este eslogan lo colocó la pastora Milexa, mi esposa, que hoy no está porque está quebrantada de salud y no me pudo acompañar. Pero este es un eslogan que ella tomó desde hace años y lo empezó a aplicar en la iglesia Buenas Nuevas, la Florida, Keyboard, cuando fuimos trasladados para allá. El eslogan de ella era de adentro hacia afuera. Porque tenemos que sanar primeramente nuestro interior para poder nosotros dar el fruto que Dios desea y anhela, para poder alcanzar la perfección y la madurez en Cristo Jesús. Porque el líder o la persona que mira el interior, escuche bien, de las personas para salvarla de sí misma y ayudarla a desatar su potencial, es uno que produce confianza y lealtad. Un líder que se fija, por eso nosotros trabajamos en el interior de las personas. Mi esposa y yo trabajamos ahí, en su corazón, en la parte interna, en su salud emocional, espiritual, en su sanidad espiritual. Porque todo lo que tienes dentro se te va a exteriorizar. Todo lo que tienes dentro siempre se va a exteriorizar y lo vas a manifestar.
la malcriadez, los pensamientos negativos, todo eso que está dentro lo vas a manifestar en algún momento, aún siendo cristiano. Por eso tenemos que trabajar en nuestra sanidad emocional, porque todos de una otra manera traemos heridas emocionales de nuestra niñez, en la educación, en la sociedad que nos levantamos, pero todos traemos heridas emocionales. Pero muy poco les gusta trabajar en su sanidad interior. Y ahí está la clave, de adentro hacia afuera, porque los mejores líderes miran el interior de las personas. Y hay un líder que siempre se evaluaba a sí mismo, que fue un camino a su grandeza, a la perfección, y este líder era David. David siempre se involucró en su proceso de aprendizaje, siempre estaba allí dispuesto a aprender, aún de los errores que cometía, siempre estaba involucrado, siempre estaba activo. Él siempre trabajó en su parte interior, querer sanar desde adentro hacia afuera. David lo practicó, David lo aplicó. Todo esto está fundamentado en la Biblia. Escuchen lo que dice el Salmo 51:10. Y lo que el salmista le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué David le estaba pidiendo al Señor que creara en él un corazón limpio? ¿Por qué cree usted? ¿Será que David tenía un corazón muy puro en ese momento? Cuando David expresa estas palabras es porque algo estaba sucediendo en su interior. Y le pide al Señor que crea en él un corazón limpio y renueve la firmeza de su espíritu. O sea, renovar su manera de pensar, de hablar. Y eso lo vivió David. Por eso David siempre trabajó en su parte interior. Ay, pecó, sí, pero vivió las consecuencias de sus errores. Por eso tenemos que aprender mucho y no orar como muchos orábamos, porque yo también lo hice. Señor, dame un corazón conforme al corazón de David. Conforme al corazón de David es que porque cuando nos cometamos errores podamos tener ese corazón de arrepentimiento. Ese es el fruto que demostraba David en todo tiempo, un fruto de arrepentimiento, porque David cometió muchos errores, pero también vivió las consecuencias de los errores que cometió. David cayó en asesinato, en adulterio. David cayó en mentira, en traición, siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando la Biblia habla un corazón conforme al corazón de Dios, es porque tenía un corazón humilde, arrepentido en todo tiempo. Se arrepentía, iba al Señor, le pedía perdón y seguía adelante. Pero David también trabajó en su parte interior, y es la parte que nosotros debemos trabajar. A muchos no les gusta que uno entre en esa parte, en su vida interior. No quieren recordar el pasado, no quieren hablar de su pasado, no quieren hablar de sus traumas, de sus acontecimientos traumáticos, no quieren hablar. Y así no vamos a sanar. Por eso, pastor, ¿cómo podemos crecer? Nunca es tarde para crecer, hermano. No importa la edad. Amén. ¿Y cómo crecemos, pastor? Para crecer, uno, hay que morir. Para poder crecer, hay que morir. ¿Qué dice Juan 12:24? Nueva versión internacional. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce muchos frutos. Si el grano de trigo, le digo Jesús, no cae en tierra y muere, se va a quedar solo, no va a crecer, no va a producir los frutos que se espera de dicho grano. Y va a morir y se va a quedar solo. El grano de trigo lo representamos nosotros. La tierra lo representa la palabra de Dios. Si usted y yo no caemos en la tierra, que es la palabra de Dios, y morimos a nuestro yo, a nuestra propia voluntad, a nuestro ego, a nuestro orgullo, usted y yo no vamos a crecer, no vamos a avanzar, no vamos a cumplir el propósito para el cual Dios nos eligió y Dios nos llamó. Porque Dios nos elige ¿para qué? Para que demos fruto. Pero si usted no cae en esta tierra y muere y vive el proceso que vive el grano bajo la tierra, porque el grano vive un proceso, cuando usted lo lleva a la tierra, él vive un proceso, se queda ¿qué? Solo en ese proceso, en ese desafío. Muchas veces pasamos pruebas, nosotros y desafíos, a veces nos sentimos solos, pero el grano de trigo lo vive allí. Pero en ese proceso de
de ese morir, ese grano de trigo, ese va viviendo un proceso y él va muriendo. Y va muriendo y por eso él abre y sale después el árbol y empieza a dar el fruto que el sembrador desea y anhela de ese grano. Y usted y yo somos ese grano de trigo. Pero si usted y yo nos caemos en la tierra y morimos a nuestro orgullo, morimos a nuestra voluntad, si no morimos a nuestro ego, a nuestra manera de querer hacer las cosas, si no morimos a eso, no vamos a crecer, no vamos a avanzar y no vamos a dar el fruto que Dios desea y anhela que demos. Por eso tenemos que hacer morir nuestra propia voluntad. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Ya no vive la mentira en mí, vive la verdad en mí. Cuando yo digo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, es porque vive ¿qué? La verdad en mí, no vive la mentira. No habita la envidia, el egoísmo en mí. Habita la justicia de Dios en mí. Por eso la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y por eso tenemos que morir a nuestra voluntad, hacer la voluntad de Dios, porque nuestra voluntad es desagradable, es mala, no es buena y es imperfecta. Nuestra voluntad es envidiosa, es mentirosa, es traicionera y eso desagrada a otro. La voluntad de nosotros es imperfecta, pero gloria a Dios que tenemos un Dios perfecto que va corrigiendo tus imperfecciones y mis imperfecciones. Gloria a Dios que tenemos un Dios que va a ir perfeccionando tus debilidades y mis debilidades. Dios va a ir perfeccionando nuestras vidas, pero tenemos que morir. Dígale que está a su lado, tienes que morir. Para poder crecer, tenemos que dejar de pensar. Escuche bien, razonar y hablar como niño. Por eso cuando comencé les dije, todos los que estamos acá en este auditorio somos niños. Escuche lo que dice 1 Corintios 13:11. Palabra de Dios para todos. Y lo que dijo el apóstol Pablo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero ya de adulto dejé de comportarme como niño. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando él era niño pensaba, hablaba y razonaba como niño, pero ahora, le digo el apóstol Pablo, soy un adulto y pienso como una persona adulta. Y todos los que estamos aquí en este auditorio pensamos y hablamos y razonamos, todos los que estamos aquí. Usted piensa, todos pensamos, no, todos hablamos y todos razonamos. Por eso muchas veces hay que quitar el razonamiento humano para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero el problema es que muchas veces a la hora de pensar, a la hora de hablar y a la hora de razonar nos comportamos como niños. Porque todavía hay áreas en nosotros inmaduras que nos hacen comportarnos como niños. Nos comportamos como niños cuando Dios nos quiere corregir o cuando alguien nos quiere corregir, cuando alguien nos quiere disciplinar, nos comportamos como niños. Porque la disciplina y la corrección muchas veces no es agradable, es penosa, causa vergüenza. Pero la disciplina y la corrección y el consejo siempre es parte de nuestro crecimiento espiritual. ¿Quién ama más a sus hijos? ¿El padre que le permite hacer lo que le causa daños a sus hijos o el que los corrige y lo disciplina? ¿Quién ama más a sus hijos? El que los corrige y lo disciplina. Pero el autor de Hebreos lo dice claro en Hebreos 12:11, la disciplina es penosa, es agradable, da vergüenza. Nunca es agradable ser corregido y disciplinado. Pero la disciplina, escuche bien, es un indicador del amor profundo que Dios tiene para nosotros. El problema es que estamos en una generación donde muchos quieren ser motivados, pero no disciplinados y confrontados. Y esa es la generación que estamos viviendo ahora.
Por eso este tipo de predicaciones, como las que hemos dado durante 4 domingos de crecer, es un tema que confronta, es un tema que trabaja en disciplinar tu crecimiento espiritual. Pero como estamos en unos tiempos difíciles y estamos en una generación donde la generación de hoy quiere ser motivada, inspirada, impulsada, y no está mal, pero no están convencidos que hace falta la disciplina y la confrontación para poder crecer y avanzar en la vida. Porque sin disciplina no podemos avanzar. Tanto que algunos, cuando escuchan este tipo de enseñanza, dejan de venir a la iglesia. Y esa actitud es una actitud de niño. Nos comportamos como niños cuando Dios no responde a nuestras peticiones, cuando no recibimos lo que estamos pidiendo. ¿Y qué hacemos? Como los niños cuando usted no le da una chupeta. Empezamos, ¿qué? A tirarnos en el piso. Y usted no se tira en el piso, pues seguro se tira en el colchón, en la cama, en el piso. Y se queda porque Dios no le responde y no le da lo que usted está pidiendo. Y a veces tenemos esa actitud de niño delante de los ojos de Dios. A lo mejor delante de los ojos de la gente no, pero delante de los ojos de Dios. A veces tenemos actitud de niño. Y nos molestamos con Dios y comenzamos a quejarnos y a murmurar de las promesas de Dios. Otros nos comportamos como niños, y yo me involucro cuando estamos bravos con nuestras esposas. Y cuando hay desacuerdo, por lo menos unas horas antes o un día antes de venir a la iglesia, nos comportamos con niños. Mañana no te acompaño a la iglesia, no voy a ir. Y nos empezamos a excusar. Mañana no voy. Y empezamos a hablar y a pensar y a comportarnos como niños. Por eso todos nosotros, de alguna manera, por nuestro físico, por nuestros músculos, voy a guardarme la publicidad, pero aquí está el que ha perfeccionado este cuerpo. Pero muchas veces físicamente nos vemos fuertes, nos vemos maduros, parecemos hombres y mujeres maduras, pero de nuestra alma siempre hay áreas que somos como niños, y eso la manifestamos. Usted a veces ve personas adultas ya, hombres y mujeres, que creen que son adultas, pero a veces tienen comportamiento de niños. No sé si le ha pasado con el esposo, nosotros con las esposas, con los hijos, que usted lo ve que crecen físicamente, pero sus pensamientos y sus comportamientos siempre son como niños. Y a veces a nosotros se nos sale una de niño, a mí se me sale de niño. Aún siendo pastor, hermano, le voy a ser vulnerable, pero a veces se me sale una de niño. En mis reacciones, en mi respuesta a cualquier desafío. Pero ahí es donde nosotros tenemos que evaluarnos y nosotros ser intencionales en nuestro crecimiento espiritual. Y el problema de ser como niños es que no podemos recibir lo que un hombre maduro es capaz de administrar. Escuche bien y no se pierda el mensaje. El problema de ser como niño o ser inmaduro en el reino de Dios es que no podemos recibir lo que una persona, un creyente o una iglesia madura es capaz de administrar. Y pasarán los días, los meses y los años, y si no permitimos que Dios transforme esas áreas en nosotros, seguiremos viendo las bendiciones de Dios pasar por encima de nosotros, dándosela a otro y preguntándonos por qué Dios no me las da a mí. ¿No le ha pasado en algún momento que usted ve que Dios bendice a otras personas y Dios le da un crecimiento espiritual y le da una unción, una revelación y lo bendice en áreas económicas, espirituales, emocionales, familiares y relacionales, y usted ve que esas bendiciones pasan por encima de usted y usted dice, ¿dónde están las mías? ¿Dónde están mis bendiciones? Pero ¿qué nos dice el Señor? Deja de pensar, de hablar y comportarte como niño, porque ningún padre va a dar a sus hijos un carro para que lo maneje. Usted no le va a entregar la administración a su hijo de su empresa cuando usted ve que es inmaduro. Yo no le voy a entregar mi camioneta o mi carro a Jesús Aciel para que lo maneje a esa edad. ¿Por qué? Porque todavía es niño. No tiene la capacidad de poder desenvolverse con un carro en esta sociedad. Ni le daría dinero para que lo administre. Porque a veces tenemos el dinero y tenemos el carro. ¿Y por qué no se lo damos? Porque no es un asunto, escuche bien, de provisión, es un asunto de madurez y administración. Nosotros tenemos un Padre proveedor, pero tú y yo somos administradores. Nunca el problema ha sido del proveedor de nuestro Padre, sino de los administradores.
Dios tiene tantas cosas en los cielos, tiene un almacén lleno de bendiciones para desatarlo sobre nosotros, pero todavía hay áreas que Dios está viendo en ti y en mí que son inmaduras y por eso no nos las entrega. Aquí el problema no es del proveedor, sino de nosotros, los administradores. Porque a veces ni la verdad la sabemos administrar, ni el tiempo lo sabemos administrar, ni el dinero y los recursos que Dios nos da lo sabemos administrar. Porque nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos da. Y tenemos que convertirnos en buenos mayordomos. Pero si tú y yo crecemos en nuestro nivel de administración, el Padre también crecerá en su nivel de provisión. Y me gusta esto. Si usted y yo crecemos en nuestro nivel de administración, si tú y yo crecemos en esas áreas inmaduras de niños, el nivel de provisión Dios la va a aumentar a favor de nuestras vidas. Por eso hay bendiciones que el Padre tiene para nosotros, pero están retenidas porque no hemos madurado. Y eso pasó con el hijo pródigo. Usted conoce la historia del hijo pródigo. Pidió su herencia. ¿Y qué le pasó al hijo pródigo? Se volvió loco y empezó a derrochar todo lo que el padre le dio. Era inmaduro, era como niño, pensó, habló y se comportó como niño. Por eso la inmadurez en el reino de Dios detiene las bendiciones que Dios tiene destinadas para ti y para mí. Nuestra madurez no va a ser probada con lo que Dios nos va a dar, está siendo probada con lo que ya nos dio. Por eso Gálatas 4:1 dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Y nosotros somos herederos y coherederos de la gracia de Dios. Somos herederos por naturaleza de Dios, porque somos adoptados por el Espíritu Santo y somos herederos de todo lo que Dios tiene. Pero mientras seamos niños inmaduros, bebés, que no tenemos la capacidad de administrar, dice aquí el apóstol Pablo y lo compara como un esclavo, que a pesar de ser el hijo del dueño de todas las cosas, todavía no recibimos lo que Dios tiene destinado para nosotros. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por sus padres. Por eso, mi querida iglesia, hay una fecha destinada por Dios para bendecir nuestras vidas. Hay una fecha, escuche bien, destinada por Dios. Hay un día destinado por Dios para bendecir nuestras vidas. Pero si nuestra madurez no está lista, no podemos recibirla. Hay un día señalado por Dios para bendecirnos abundantemente, pero debemos estar lo suficientemente maduros para recibirla. Por eso las bendiciones de Dios siempre van a ser el resultado directo de nuestro crecimiento espiritual. Uno, para poder crecer tenemos que morir. Segundo, tenemos que dejar de pensar, hablar y razonar como niños. ¿Cómo crezco, pastor? No te aferres a los criterios humanos. Nosotros a veces nos aferramos a nuestra propia opinión, a nuestra propia manera de pensar, a nuestra perspectiva. Nos aferramos a nuestros criterios. Cuando nos aferramos a nuestros criterios humanos, esto es uno de los enemigos de nuestro crecimiento espiritual y siempre nos va a impedir experimentar todo lo que Dios tiene destinado para nosotros, todo lo que por derecho legal divino nos pertenece. Por eso en 1 Corintios 3:1-4, escucha lo que dice. El apóstol Pablo exhorta y corrige en este pasaje a la iglesia de los Corintios, porque estaban viviendo una vida espiritual, adorando, sirviendo y conectados con la palabra de Dios, pero estaban aferrados a sus criterios humanos. Por eso dice, yo hermano, 1 Corintios 3:1-4, yo hermano, le está hablando a la familia de Dios. Cuando se dirige con este término, yo hermano, y le habla de hermano, es porque está hablando a la familia de Dios. No pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, como a niños, apenas niños, en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía asimilarlo, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos, contiendas, envidia, competencia, ¿acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Apolo, y otro dice, yo sigo a Pablo, no es porque están actuando con criterios humanos.
Y esta es una exhortación que Pablo le hace a la iglesia de los Corintios. Porque la iglesia de los Corintios estaba aferrado a sus propios criterios humanos. Por eso Pablo le hace una pregunta: ¿acaso mientras haya envidia entre ustedes, división y contienda, celos, competencia entre ustedes mismos, acaso no se están comportando meramente por criterios humanos? Cuando ustedes dicen yo soy del pastor Marlon, yo soy del pastor Antonio, yo soy del pastor José, ¿no se están comportando meramente por criterios humanos? Por eso el apóstol Pablo hace una corrección en este pasaje y le dice a la iglesia de los Corintios: ¿acaso nosotros morimos por ustedes? El que murió por nosotros, ¿quién fue? Cristo Jesús. Y la iglesia de los Corintios estaba actuando bajo criterios humanos, estaban aferrados. Y estos criterios humanos en la iglesia de los Corintios estaba dividiendo la iglesia y estaba impidiendo el crecimiento espiritual y sostenido y numérico de dicha iglesia. Estaba impidiendo que ellos experimentaran las grandes cosas que Dios quería hacer a favor de ellos. Y al igual que la iglesia de los Corintios, nuestros criterios humanos, cuando nos aferramos a esos criterios humanos, a nuestra propia opinión, esto nos va a impedir a nosotros como iglesia el crecimiento numérico, sostenido y espiritual que todos deseamos y anhelamos. Y va a impedir también que usted y yo experimentemos las cosas grandes que Dios tiene destinadas para ti, para mí. Quizá nuestro criterio humano, al igual que la iglesia de los Corintios, estaba impidiendo todo el crecimiento. Estaba pidiendo experimentar la presencia de Dios en su vida. Quizá Dios en esta mañana nos dice: no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre hacerlo. Y nuestro criterio humano, ¿qué dice? No es necesario congregarme. ¿A cuántas personas usted no le dice congrégate, ve a la iglesia? Y su criterio humano, aferrado a ese criterio, ¿qué le dice? No es necesario ir a la iglesia, Dios está en todas partes. Es real que Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Dios en este momento está en un prostíbulo, está en una licorería, está en todas partes, porque Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente, todo lo sabe, está presente en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Dios está en mi casa, pueden decir muchos, sí está en tu casa, pero hay que ver tu relación, a ver si Dios se está manifestando en tu relación. Dios está conmigo, hay que ver tu comportamiento, si estás pensando como niño, estás hablando y comportándote y razonando como niño, Dios no está involucrado en tu vida. Y ese es el concepto erróneo de muchas personas, que creen que no necesito ir a la iglesia, no necesito congregarme, porque su propio criterio humano le dice que no es necesario congregarte. Es un mandato, no dejes de congregarte, Hebreos 10:25, no dejes de reunirte, porque aquí nos animamos unos a otros, aquí nos motivamos unos a otros, aquí oramos unos por otros. Aquí nos edificamos unos a otros. Y aquí también adoptamos principios y valores que van a direccionar tu vida en el día de mañana, que te van a llevar a un mejor destino en el día de mañana. Quizás Dios te dice: ora, búscame en los secretos, y tu criterio humano dice: ¿para qué si Dios conoce mis necesidades? No sé si usted está aferrado a esto, pero hay personas que se aferran a esto. Yo no voy a orar. ¿Para qué voy a orar a Dios a pedirle cuando Él conoce todo? Sí lo conoce. Es real que Dios conoce tus necesidades. Es real que Dios sabe el problema que estás enfrentando. Es real. Entonces, ¿para qué pedirle? Se aferra mucho a Dios si Dios conoce mis necesidades. Pero la Biblia dice que si nosotros pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él nos dará generosamente sin menospreciar a nadie. Pero para pedirle a Dios tenemos que conocer su voluntad, que tenemos que hablar su mismo lenguaje. Por eso quizás Dios te dice: inscríbete en los talleres, en la ruta de crecimiento, en el discipulado, y tu criterio humano dice: no puedo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Quizás Dios te dice: perdona, y tu criterio humano dice: no puedo, no se lo merece. Criterios humanos es creer que mi sabiduría es superior a la de Dios. Aferrar nuestros criterios humanos es creer que mi sabiduría
es superior a la de Dios. Y por eso la Biblia dice en Proverbios 3, 5 al 8, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabe. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio en tu propia opinión. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. El otro paso para poder crecer y cómo debemos crecer, le voy a dar y se lo voy a desarrollar rápidamente. Y está encerrado en una sola palabra para mí. Desarrollar una mentalidad de reino. Pero lo cuarto que usted tiene que desarrollar o debemos desarrollar es una mentalidad de crecimiento. Desarrollar una mentalidad de posibilidades y desarrollar una mentalidad de tiburón. Nuestro crecimiento espiritual nos lleva a eso, a desarrollar una mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento es una de las propuestas o de los planteamientos más relevantes en la educación actual. Y ya Dios lo propuso de antemano desde el principio de la creación en Génesis 1:28, cuando dijo: sean fructíferos y multiplíquense. O sea que nuestra naturaleza y el ADN de Dios, el ADN divino que está en nosotros, es de crecer y multiplicarnos. Por eso el crecimiento espiritual está relacionado con la salud de la iglesia. Una iglesia sana tiene que crecer y multiplicarse fácilmente. Por eso Él dijo: llenen la tierra del amor de Dios, llenen la tierra de la bondad de Dios. Y el apóstol Pedro también lo dice en 2 de Pedro 1:8. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice en 2 de Pedro también 3:18. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, mi querida iglesia, es vital, es importante, es esencial que nuestros hijos y nosotros como iglesia aprendamos a fomentar una mentalidad de crecimiento en el mundo de hoy, donde nosotros necesitamos hombres y mujeres mujeres y jóvenes que amen los desafíos de la vida y que amen las incertidumbres también y que no se sientan superados por estos desafíos. Para usted y yo no sentirnos superados y nuestros hijos por los desafíos de la vida, tenemos que desarrollar una mentalidad de crecimiento. Por eso es importante crecer. El crecimiento espiritual es importante porque nos lleva a superar cualquier desafío de la vida. Tener una mentalidad de crecimiento tiene beneficios reales. Escuche bien, nos ayuda a evaluar y a examinar nuestro enfoque ante los desafíos de la vida. Nos mantiene motivados en mejorar nuestras habilidades. Por eso, mi querida iglesia, para poder crecer espiritualmente tenemos que desarrollar, y la quinta es una mentalidad de tiburón, y esta me gusta y escuche bien. La mentalidad de tiburón es un método para maximizar o desarrollar nuestra capacidad mental. ¿Y por qué una mentalidad de tiburón, pastor? Porque el tiburón blanco tiene una característica especial. Él, si deja de avanzar en el mar, si deja de avanzar, dice que se va a hundir y va a morir. Él siempre tiene que andar avanzando. Él no puede detenerse. Y esa es una de las características del tiburón blanco, que él siempre avanza. Él siempre va derecho y hacia adelante. Porque si él se detiene, se hunde y muere. Pastor, ¿y cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Igual que al tiburón blanco, si usted no avanza, si usted no crece espiritualmente, se va a hundir. Se va a hundir en los desafíos de la vida, te vas a hundir en las depresiones emocionales que puedas enfrentar y vas a morir. Y no vas a morir físicamente, puede ser que no mueras físicamente, pero va a morir el propósito para el cual Dios te llamó y te destinó en esta vida. Por eso una de las claves para poder crecer espiritualmente es desarrollar esa mentalidad de tiburón. Pero si usted y yo no nos determinamos a asumir este reto de crecer espiritualmente y multiplicarnos y ser como el tiburón que va derecho y hacia adelante, la pobreza y el estancamiento siempre
va a estar presente en nuestras vidas. Nos vamos a estancar, porque la pobreza y el estancamiento pueden ser consecuencia de una mentalidad fija. Hay personas que tienen una mentalidad fija, una mentalidad cuadrada, hermano. Se cuadran a algo, se aferran a sus criterios humanos y no hay posibilidad de sacarlos de allí. Por eso el Señor nos manda a crecer. Cuando dice crecer es que tenemos que abrir nuestra mentalidad, tenemos que crear una mentalidad de reino. Y una mentalidad de reino tiene que ver con una mentalidad de crecimiento, ya se lo dije en segunda de Pedro. Tiene que ver con una mentalidad de tiburón, porque la misma palabra nos dice, Dios nos diseñó para ser como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento. Usted y yo fuimos diseñados ¿para qué? Para crecer y avanzar, no para vivir estancados. Porque el estancamiento crea pobreza. Y no solamente pobreza física, sino espiritual, emocional, relacional. Hay relaciones pobres. A veces tu relación con Dios es pobre porque estás estancado. A veces tu relación familiar es pobre porque no hay tiempo de calidad, no hay palabra de afirmación, no hay afecto. Hay pobreza en tu relación. ¿Por qué? Porque estás estancado, nos estancamos en nuestro crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual es el fundamento y la base, el cimiento para tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. Por eso Dios nos manda a crecer, es un mandamiento, crezcan en el conocimiento y en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, esa palabra solamente gracia, abarca mucho, es más profunda. La gracia no solamente la vas a reflejar en el rostro cuando la gente te dice, ay, tan bello que te ves, tan bonito que te ves tan joven, esa es la gracia. Sí, esa es parte de la gracia. Pero la gracia de Dios es el amor de Dios, es la bondad de Dios, es la misericordia de Dios, es el perdón de Dios. Todos tenemos que crecer en gracia. Y por eso ese es un mandato. No es algo que el pastor está inventando, mentalidad de tiburón. ¿De dónde sacó el pastor esa mentalidad de tiburón? ¿De dónde sacó la mentalidad de crecimiento? Esos son razonamientos humanos. Porque puede ser que tu mente allí donde tú estás esté claudicando en dos pensamientos. ¿Por qué? Porque estás razonando la prédica, la estás cuestionando. ¿Por qué? Porque no has desarrollado esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad de tiburón. Porque Dios te plantó aquí no para estar estancado en una silla, sino para crecer y avanzar en tu vida personal, emocional y espiritual. Pero te aferras a tu conocimiento, a tus criterios humanos, a tus propias opiniones, cuando nosotros tenemos que ser renovados mediante la transformación de nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Por eso usted y yo tenemos que desarrollar una mentalidad de posibilidades. Y con esta termino. Debemos unir nuestra fe con la mentalidad, porque es la forma en cómo Dios nos puede responder. Si usted no une la mentalidad con la fe, Dios no va a responder. Porque la Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe siempre va a llegar hasta donde nuestra mentalidad dice. Cuando tu mentalidad dice, es imposible crecer, es imposible avanzar, es imposible prosperar, la fe te dice, para el que cree, todo le es posible. Cuando tu mentalidad te dice, es muy difícil emprender en estos tiempos, es muy difícil, pastor, sostener una relación saludable. Es muy difícil, pastor, avanzar y crecer en esta temporada. La fe te dice, para el que cree, todo le es posible. Lucas 18:27 dice, Jesús le contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Lo que Dios te está enseñando en esta mañana, iglesia, lo que es imposible, lo que tú crees que es imposible para ti, es posible para tu Padre, es posible para Dios. Por eso repita conmigo y levante su mano, lo que es imposible para mí, dígalo, es posible para Dios. Por eso cuando nuestra mentalidad nos dice, es imposible para mí, la fe siempre te va a decir, es posible para Dios. Si nosotros logramos unir nuestra mentalidad con la fe,
es cuando vamos a tener resultados que nos van a llenar de satisfacción. Si usted quiere tener resultados satisfactorios en su vida, en todas las áreas de su vida, usted tiene que unir su mentalidad con la fe. Porque siempre vamos a caminar en fe, pero siempre vamos a enfrentar desafíos. Y cuando enfrentas un reto, un desafío, ese reto te va a llevar a dudar. Y te va a llevar a pensar que no puedes, que no voy a avanzar, no lo voy a poder lograr. Por eso usted tiene que desarrollar una mentalidad de posibilidades. Pero para desarrollar esa mentalidad de posibilidades tiene que crecer, desarrollar la mentalidad de crecimiento, una mentalidad de tiburón, que tú siempre estés enfocado adelante, no atrás, en el pasado no. Olvida lo que queda atrás, olvida lo que te pasó ayer, prosigue hacia el blanco, hacia la meta, como el tiburón, avanzando, creciendo, prosperando, yendo del hecho hacia adelante. No te detengas, creyendo que Dios está contigo, y lo que es imposible para ti allá adelante, Dios lo va a hacer posible. Por eso, cuando la fe y la mentalidad se unen, provocan resultados poderosos, hermano. Si usted quiere provocar resultados y acontecimientos en su vida sobrenaturales, usted tiene que unir su fe con la mentalidad. Y gracias a Dios, porque yo he desarrollado esa mentalidad, hermano, de posibilidades. Porque he unido mi fe con mi mentalidad. Mi esposa le detectaron un quiste en el seno hace como un año, hermano, o un año y medio. Le detectaron un quiste y se hizo el examen que hacen los doctores de mamografía, se dice, Nilda, y le hicieron el examen en el laboratorio y le salió un quiste grande, hermano, de un tamaño grande, no normal, grande. Y cuando le trajeron su resultado, pues como todas las mujeres que son frágiles, mi esposa se quebró. Pero en ese tiempo yo estaba predicando en la iglesia Buenas Nuevas, la Florida, sobre la fe violenta. Y aprendí a desarrollar esa fe de ser violento, porque solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Solo los violentos. Por eso aquí se tienen que congregar hombres y mujeres y jóvenes violentos, que arrebaten lo que por derecho legal divino nos pertenece. Tenemos que arrebatar lo que Dios tiene y el cielo tiene destinado para mí. Y le detectaron ese quiste y yo le dije a mi esposa, no te preocupes, malo, pero ponte en mis zapatos. La que estoy viviendo esa situación soy yo. Pero tranquila, que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va a hacer lo que es imposible para nosotros, Dios lo va a hacer posible. Y llegué una mañana antes de ir al médico y le dije, siéntate porque yo te voy a orar. Y andaba violento, hermano. Andaba violento con esa fe ardiente en ese momento. Y le puse las manos a mi esposa y oré por ese seno y por ese quiste. Y nos fuimos a Barquisimeto. Y cuando fuimos al médico, el médico que le hace la mamografía, que le colocan un gel en su seno y le empiezan con el aparatico a verle, él primero vio los resultados, dijo, wow, este quiste es grande, vamos a hacerte el eco mamario. Y le colocó el gel y empezó con el seno izquierdo. Comenzó a buscarle, dijo, lo tienes bien. Normalmente los quistes que salen en las mujeres un tamaño que no tiene de qué preocuparse. Pero cuando fue al derecho, donde tenía el quiste grande, empezó a buscar. Y yo viendo la pantalla y veía su cara y su rostro sorprendido porque no encontraba nada. El quiste no lo encontraba. Y empezó a buscar. Y me dijo, hijo, tráeme los resultados, porque lo que arroja el resultado yo no lo veo aquí. Y empezó y me dijo, tráeme el gel nuevamente. Y le volvió a colocar gel y empezó a buscar. Y me dijo, hijo, lo que arrojó ese resultado no está en el seno de su esposo.
Eso es unir la mentalidad con la fe. Después, cuando veníamos de Barquisimeto para acá, mi esposa me dice: Marlon, te quiero decir algo. Y le dije: ¿qué me quieres decir? Me dice: cuando tú me oraste, yo sentí como un fuego que quemaba mi interior. Y yo le dije: siempre te he dicho, tenemos que tener esa fe y unir nuestra mentalidad, porque nuestra mentalidad ante los desafíos se te derrumba fácilmente y de salud más rápido. Y me dijo: cuando tú me colocaste las manos en el seno, yo sentí un fuego que me quemaba en mi interior. Y le dije: lo que es imposible para nosotros es posible para nuestro Dios. Porque he aprendido, yo no me la sé toda como pastor, pero he aprendido a desarrollar una mentalidad de crecimiento. Por eso soy intencional en mi crecimiento cada día. Incremento mi tiempo de oración, hago mi esfuerzo por leer, por meditar. No me aferro a mis propios criterios humanos. Trato de no pensar y razonar y actuar como niño. Trato de morir a mi yo y a mi orgullo cada día más. Desarrollo mi mentalidad de posibilidades y desarrollo una mentalidad de tiburón. Porque he entendido que mi vida fue diseñada y creada para avanzar, no para estar estancado. No para estar estancado en ese desierto. Porque hay momentos desérticos en nuestra vida. Pero el problema de quedarte atrapado allí depende de tu mentalidad y de tu fe. Por eso, cuando tú unes la mentalidad con tu fe, vas a provocar resultados y acontecimientos poderosos, no solamente en ti, sino en tu familia, en tu economía y en esta sociedad. Por eso usted y yo tenemos que desarrollar esa mentalidad de posibilidades. Porque a veces piensas que las cosas son imposibles en esta vida, pero cuando unes tu fe con la mentalidad, siempre vas a recordar: para el que cree, todo le es posible. Por lo tanto, mi querida iglesia Buena Nueva El Tocuyo, manténgase firme e inconmovible en la fe, progresando siempre, creciendo siempre en la obra del Señor, consciente de que su crecimiento y su avance y el trabajo y el servicio en la obra nunca es en vano. Nunca es en vano, hermano, tu crecimiento. Y estas fueron palabras que salieron del apóstol Pablo. Manténgase firme en la fe, iglesia Buena Nueva El Tocuyo. Mantente firme en tu fe inconmovible, que nada te mueva. Progresa, avanza, crece, porque el trabajo y el crecimiento del Señor no es en vano. Las bendiciones de Dios siempre van a ser el resultado de nuestro crecimiento espiritual. Nunca se te olvide, las bendiciones que tú quieres para ti, para tu vida, siempre va a ser resultado de nuestro crecimiento espiritual. Amén. Así que ríndale un aplauso al Señor y colóquese sobre sus pies.